Señor Coronel Alfonso Plazas Vega, muy buenos días. Muy buenos días, ministro, muy buenos días a la mesa de trabajo, muy buenos días a toda su maravillosa audiencia en Colombia y en el mundo. Señor Coronel, en los acontecimientos trágicos que siguieron al más trágico acontecimiento de la toma del Palacio de Justicia, 11 personas fueron dadas por desaparecidas, no aparecían, no estaban en los listados, no se sabía dónde estaban, y resolvieron que habían salido con vida del Palacio de Justicia y que el ejército los había torturado y los había desaparecido. Por eso estuvo usted preso 8 años. Después la Corte Suprema de Justicia lo absolvió. El general Arias Cabrales sigue preso y sigue presa y sigue en la mente de algunos la idea de que los desaparecidos lo fueron por asesinatos cometidos por las fuerzas militares. Pero de esos 11, 6 ya aparecieron, científicamente comprobado. Los otros 5, señor coronel, ¿dónde están y por qué la Fiscalía General de la Nación durante tantos años no ha querido o no ha podido buscarlos? Ministro, vale la pena regresarnos a la época de la primera investigación. Cuando terminaron estos luctuosos hechos, la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno Nacional, en cabeza de Belisario Betancur en esa época, y la Procuraduría General de la Nación, determinaron la selección de un Tribunal Especial de Instrucción Criminal para que hiciera la investigación de lo que había acontecido. En esa época no existía la Fiscalía General de la Nación. La creación de este Tribunal Especial se ajustaba a todos los parámetros de la ley y la Constitución colombiana. Y ese organismo presentó un informe que fue publicado en el Diario Oficial del 17 de junio de 1986. En ese informe del tribunal, en la página 49, el tribunal aborda el tema de los desaparecidos y dice que no hay desaparecidos, sino que hay una cantidad de personas sin identificar. Es decir, dice el tribunal en una comunicación que se dio en el Diario Oficial el 17 de junio de 1986, lo que hace 8 días acabamos de descubrir. Es decir, esto ha sido una perdedera de tiempo, ha sido una falta de seriedad por parte de los entes investigadores, cosa que además la Corte Interamericana de Derechos Humanos le carga a Colombia dentro de los argumentos para condenar a Colombia, la falta de seriedad en las investigaciones. Y entonces llegamos a la situación en que estamos en este momento. Sale la Fiscalía General de la Nación a decir no hay desapariciones forzadas. Los medios de comunicación sacan la noticia diciendo no hay desapariciones en el caso del Palacio de Justicia y vienen las preguntas a la Fiscalía. El fiscal investigador dice yo no me estoy refiriendo a que no haya desapariciones, me estoy refiriendo a que no hay desapariciones forzadas. Esto quiere decir que no hay crímenes cometidos por el Estado colombiano, no hay crímenes cometidos particularmente por las fuerzas militares. En estas condiciones, apreciado ministro, ha desaparecido la acusación contra el general Arias Cabrales, porque la Fiscalía, que es la que injustamente lo ha acusado, se ha desmentido sobre bases científicas generadas por un estudio de ADN y dicen no hay desapariciones forzadas. Me imagino que ya el abogado de mi general Arias Cabrales presentó el correspondiente recurso de habeas corpus, porque en este momento no debería estar ya privado de la libertad mi general Arias Cabrales. ¿Qué ha sucedido con los estudios? Los estudios de ADN se hizo un intento inicialmente y para eso se exhumaron los cadáveres en 1998 y se empezó a hacer los estudios de ADN que no estaba muy adelantada la genética y el estudio de esos elementos técnicos como lo tenemos en este momento. Y empezamos a ver que las cosas van mejorando y en el mes de octubre del año 2015, el fiscal Montealegre no le queda otra alternativa porque se lo estaba diciendo Medicina Legal
se lo estaba diciendo la morgue de la Fiscalía General de la Nación, los estudios científicos de ADN de la propia Fiscalía, dice, hay 3 personas que figuran como desaparecidas y no están desaparecidas. Entonces menciona a Cristina del Pilar Guarín, que no estaba desaparecida, la misma hermanita de René Guarín, de quien René Guarín decía que había salido a hombros de un soldado, que se le ven las nalgas, y que los periódicos salieron a decir que como usted mencionó eso, estaba faltándole al respeto a los desaparecidos. Y resulta que la misma que estaba a hombros del soldado y que se le ven las nalgas, lo dice esa, la que se le ven ahí las nalgas, esa soy yo. Y la juez Jara le abre proceso por falso testimonio a esta señora, por haber dicho la verdad que hoy está comprobada. Cristina del Pilar Guarín aparece como persona inhumada el 8 de noviembre de 1986, es decir, al día siguiente de terminados los hechos del Palacio de Justicia. Nunca estuvo desaparecida. Pero el señor René Guarín, mediante un falso testimonio por el cual no le han hecho absolutamente nada, la reconoce, dice reconocer a ella y dice reconocer a 5 personas más. Él reconoce como a 6 personas y la fiscal Buitrago le hace caso a René Guarín y determina que esas personas están desaparecidas. Pero además, en esa información de Montealegre, del doctor Eduardo Montealegre, aparece otra... Cristina Guarín, al mirar el acta de levantamiento del cadáver, que figuraba a nombre de María Isabel Ferrer de Velázquez, vamos a ver el acta de levantamiento y se encuentra que portaba un revólver con todo el tambor disparado. Es decir, la señora Cristina Guarín peleó hasta el último cartucho. Esa es la realidad. Después viene la señora Luz Mari Portela León y dice el doctor Montealegre que no está desaparecida porque su cadáver apareció en el sepulcro de Livia Rincón, que era una secretaria de uno de los magistrados. Bueno, esta señora Luz Mari Portela León no está desaparecida y resulta que una de las personas que todavía le están cargando a la supuesta responsabilidad de mi general Arias Cabral es Luz Mari Portela León, y resulta que ya apareció. Y viene el tercer caso todavía más grave. Dice el doctor Montealegre que la señora Lucia Amparo Oviedo Bonilla no está desaparecida. ¿Dónde está ese cadáver? Lo tenía la Fiscalía en la morgue. Ministro, ¿cómo es posible que la Fiscalía, que debería haber hecho una investigación, no se da cuenta ni qué cadáveres tiene? Se le dicen las cosas, se ofician las cosas, se piden las libertades con todos los argumentos, como me sucedió a mí en todo mi proceso. La fiscal no hace caso, la juez no hace caso, para que ahora, muchos años después, tengamos que enfrentar la única realidad. Lucia Amparo Oviedo Bonilla está muerta e inhumada desde el 8 de noviembre del año 86 y el cadáver lo tenía la Fiscalía. Pero además en junio del 2017 aparece Héctor Beltrán, aparece en el sepulcro del magistrado auxiliar Julio César Andrade, y en septiembre aparece Bernardo Beltrán en el sepulcro del magistrado auxiliar Jorge Alberto Echeverri. Y estamos esperando que finalmente, después de más de un año que llevamos pidiendo por derecho de petición a la Fiscalía General de la Nación, nos diga qué pasó con Norma Constanza Guerra, por la cual se elevó una denuncia penal contra Ángela María Buitrago porque se le presentaron 24 pruebas que esta señora, el cadáver de ella se encontraba en el sepulcro de Pedro Elías Serrano Abadía. Y resulta que en el año 2015 se hizo la exhumación del cadáver y no invitaron a mi defensa. Y la doctora Diana Durán comunicó los detalles de la exhumación del cadáver de Pedro Elías Serrano Abadía y cómo encontraron que ahí no había el cadáver de un hombre sino el de una mujer. Es decir, lo mismo que a lo largo de tantos años nosotros veníamos sosteniendo. Y este es el momento en que el derecho de petición, donde decimos, ustedes exhumaron un cadáver en el año 2016, ustedes exhumaron un cadáver en el año 2016, en este momento no tenemos información de qué pasó con ese cadáver.
Entonces, no nos han contestado. Pero lo cierto es que en este momento han aparecido con pruebas de ADN, como usted muy bien lo dice, como lo dijo el fiscal investigador, tenemos 6 cadáveres y los cadáveres que faltan, de acuerdo a lo que dice el Tribunal Especial de Instrucción, como ya lo dije, publicado en el Diario Oficial desde entonces, no están desaparecidas las personas. Son cadáveres mal identificados, enterrados a la carrera, sin la seriedad, sin la responsabilidad del caso, en los sepulcros de otra persona, entregados a los familiares que no eran, en una pelotera por coger cadáveres allá en aquel momento, porque hay una crónica de algún periódico de esa época en donde un abogado le dice a su cliente, le dice, señora, escoja algún cadáver porque si no yo cómo hago para conseguirle la indemnización. Eso es lo que ha sucedido con el Palacio de Justicia, el terrible asalto del movimiento M-19, que después, violando la ley, fue amnistiado e indultado, violando la ley 77 del 89 en el artículo 6 que dice que los crímenes atroces no pueden ser indultados. El M-19 es indultado y constituye un partido político que es el Partido Verde, que ahora sencillamente tiene las mayores posibilidades de hacerse con el poder en Colombia. No hay desaparecidos, mi apreciado ministro. Yo he tenido siempre la duda con el caso de Irma Franco, pero esperemos que la justicia siga investigando, porque lo cierto es que el fiscal ya retiró las acusaciones contra el general Arias Cabrales, y me parece a mí que nos estamos demorando mucho en la libertad de este destacado general de la República. Señor coronel, ¿y los otros 5 cadáveres dónde están? ¿Por qué la Fiscalía no busca? ¿Dónde queda por buscar para identificar esos otros 5 desaparecidos? No por desaparición forzada, porque nadie ha podido mostrar una persona de estas saliendo del Palacio de Justicia. Nadie. Pero esos 5 cadáveres, ¿dónde están? Yo creo que esos cadáveres, algunos deben estar en los sepulcros de otras personas, por esa pelotera que he comentado yo ahora, que se armó en aquel entonces, de la cual no es culpable el Ejército Nacional. Allí cabrían 2 responsabilidades. Primero, la de medicina legal, porque medicina legal ha debido determinar las cosas con mayor precisión, no empezar a entregar cadáveres a la luz. Y la Policía General, cuyos jueces de la Justicia Penal Militar adscritos a la Policía Nacional, fueron los que autorizaron el movimiento de los cadáveres y el desplazamiento de los cadáveres a la fosa común, que fue realizado por disposición del mayor Socha Salamanca y conducida por el sargento de la policía Aarón Alarcón Sepúlveda al interior del sur. Es decir, si hay errores, porque yo no creo que haya voluntad en los policías, si hay errores, serían atribuibles a ellos. De hecho, los directores de medicina legal presentaron sus excusas al país por la cantidad de errores cometidos hace ya varios años en cabeza del doctor Carlos Valdés, que estaba de director de ese instituto. Pero lo cierto es que o están enterrados en los lugares que no son, o los tiene la Fiscalía. No se nos olvide, y esto fue una investigación que hizo el periodista de investigación Ricardo Puentes, y quien habló con el director de antropología de la Universidad Nacional, que fue la persona que hizo la exhumación de los cadáveres en el año 98, y le dijo, le entregué 27 cadáveres a la Fiscalía, de modo que eran los más posibles dentro de esos 27 que estuvieran allí los desaparecidos, de modo que o están en el sepulcro que no corresponde, o los tiene la Fiscalía, como ya sucedió con Lucia Amparo Oviedo Bonilla, en un acto de irresponsabilidad impresionante, porque cómo es que el ente investigador acusa a las personas por la desaparición forzada de una persona que no está desaparecida, porque cada vez lo tiene la propia Fiscalía. De modo que allá es donde seguramente están esos cadáveres. Esto lo estoy diciendo yo en un libro que se llama Desaparecidos, el negocio del dolor, publicado en el año 2011, en el cual sencillamente estamos diciendo cómo organizaciones de colectivos de abogados, que hay por lo menos 3 que se han liberado dinero a base de convencer a las víctimas de las desapariciones, a las víctimas que no encuentran los cadáveres de sus deudos, de que acusen al Estado colombiano, porque si acusan a un movimiento guerrillero no tienen indemnización, en cambio si acusan al Estado colombiano, el Estado con los impuestos de todos tendrá que darles plata.
De modo que esta irresponsabilidad aparece escrita ahí en el libro con los soportes correspondientes. Esperemos que se termine de hacer la investigación, ahora a ver cuántos años falta. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos hace observaciones de la demora y la falta de responsabilidad en la determinación de las desapariciones y de los responsables. En realidad, los responsables están determinados desde la investigación del Tribunal Especial de Instrucción Criminal. Pero como la persona que tenía que defender a Colombia, que pusieron a reemplazar a Rafael Nieto Loaiza, que era quien sí verdaderamente estaba diciendo la verdad, el señor Julio San Pedro decidió retirar una cantidad de pruebas que favorecían a Colombia, pues nos condenaron. Esa es la situación que se está viviendo y yo creo que esa es la de los llamados desaparecidos, mi querido ministro. Señor coronel, usted incurrió 2 veces en un lapsus que queremos corregir para despejar cualquier duda. El año de esta tragedia es 85, no 86. Usted dijo... Sí, tiene usted toda la razón, sí, perdóneme. Bueno, no 1985, sí, 1985. Claro, fue en noviembre del 85, me equivoqué, perdóneme. No, es que es noviembre 5 y 6. 7 de noviembre 6 y 7 del 85, gracias. 6 y 7 del 85, correcto. Bueno, queda otro caso que es el del magistrado auxiliar Urán. Aquí tuvimos 2 veces al aire a un distinguido magistrado de la Corte Suprema de Justicia que lo vio morir, que estaba al lado de él cuando murió. Pero la viuda insiste en que salió con vida, en que ella lo ve entre los desaparecidos y que lo asesinaron. ¿Hay alguna historia particular sobre Urán? No solamente la declaración que usted entrevistó al principal testigo, que fue el magistrado Samuel Buitrago Hurtado, que salió en la hora de la verdad a decir yo lo vi morir. Es más, cuando él dijo yo voy a pegar carreras, estaban bajo la misma de los asesinos del M-19, no haga que lo matan. Y dijo, no importa, manda la mano al saco para tenerlo y la mano coge el bolsillo, se queda con el pedazo de bolsillo en la mano. Y el magistrado Durán avanza unos pasos y cae muerto por un disparo del M-19. Eso lo dijo Samuel Buitrago Hurtado, eso está en el proceso, pero hay como 3 declaraciones más en el proceso que establecen que él murió allí. Obviamente, después vienen los intereses, otras en el negocio de la izquierda y narcotraficante de Colombia. Empecemos por esto. El doctor Horacio Durán, Carlos Horacio Durán, no era magistrado. A él lo declararon magistrado en las investigaciones porque eso aumenta la cifra de la indemnización. Se indemniza más por un crimen de lesa humanidad en una persona del nivel de un magistrado que el de un abogado auxiliar, que era el abogado auxiliar, no era magistrado. Y su esposa, lo que yo he leído es que sus hermanos, por lo menos, estaban metidos en el movimiento de los tupamaros uruguayos, y su esposa, Ana María Videgaín, se casó con Horacio Durán, y mucho mayor ella que él, y ahora dicta clases en una universidad en la Florida. No quiero mencionar la universidad por razones de prudencia, pero ella dicta clases en una universidad de la Florida, donde, como siempre, el imperialismo yanqui le tiende la mano a todo el mundo, no importa que hayan sido los que han quemado sus banderas, para que la gente se tranquilice y por lo menos tenga un sustento. Y allí ella sigue insistiendo en que su marido se lo asesinó en el Ejército Nacional, acusan a unos oficiales que no tienen nada que ver con la muerte de Durán. Eso es lo que hasta el momento he leído yo. Señor coronel Alfonso Plazas Vega, inmensamente agradecido con su presencia en la hora de la verdad, queda claro, y ojalá la Fiscalía tenga tiempo para buscar, por lo menos entre los cadáveres que tiene a su disposición. Busque, y si tiene que descartar, descarte, o si tiene que decirle al país que le han aparecido en sus propios inventarios esos otros desaparecidos, pues que darlo a conocer. Pero la prisión del general Arias Cabrales clama al cielo. Justicia, justicia
contra un gran general de la República acusado de haber dirigido una conspiración para asesinar unas personas que nunca salieron con vida del Palacio de Justicia. Señor Coronel Alfonso Plazas Vega, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Gracias a usted, ministro, gracias a su mesa de trabajo y un saludo cariñoso a toda la audiencia colombiana. Bueno, habrá quedado perfectamente claro, ¿no es cierto? Absolutamente. Y miren ustedes cómo fueron apareciendo desaparecidos, en algunos casos por casualidad, y para llegar pues a los extremos de mujeres enterradas por hombres. Y la señora Guarín con un revólver que lo había disparado todo. La señorita Guarín, que era parte del M-19 que estaba dentro del palacio esperando la llegada del M-19. Era Alfonso Plazas Vega, coronel de la República en uso de buen retiro, quien estaba con nosotros en la hora de la verdad. Son las 7 de la mañana, 3 minutos.